Le tenemos con nosotros a Damián Dipache, él es economista. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Un placer. Bien, todo bien. Contanos un poco de este cambio en las escalas de los monotributistas que plantea la nueva ley Ómnibus. A ver, Damián, ¿me escuchás? Eh, Sí, perfecto. Ahí ¿Vos me va. escuchás ahí? Sí, ahí sí, perfecto. Eh, Están que arden los monotributistas básicamente, ¿por qué? Porque en el mes de enero se había presentado una primera versión de los cambios de topes y escalas del monotributo. Se dividen en servicios que en aquel momento pasaban de 11.900.000 pesos anuales que podía facturar servicio a 35 millones. La nueva versión baja el tope con inflación del 70% acumulado en el periodo a 20 millones y medio. Para el caso de bienes, que estaban 16.957.000 pesos el tope actual, en la anterior versión pasaba a 68 millones de pesos y ahora a 35 millones y medio de pesos. No solamente eso, sino que también los impuestos que tienen que pagar cada una de las categorías aumentan fuertemente. De hecho, por ejemplo, en el tope de servicios hoy estás pagando 66.000 pesos de impuesto, incluyendo la obra social y el pago de aporte previsional, y pasaría a 133.000. Y en el Claro. caso de la categoría más alta de bienes, está en 106.000 y pasaría a 246.000 pesos. Quiere decir que, bueno, efectivamente es como un retroceso, lo ven los monotributistas, que es un universo de más de 4 millones y medio de personas, respecto de lo que se preveía cuando se presentó la primera ley Omnibus, la original, respecto de lo que es esta ley Omnibus Bis, ¿no? Claro, y también es un monto bastante elevado, sobre todo para monotributistas. No estamos hablando de empresas grandes que tienen unas ganancias un poco mayores. Totalmente, el régimen del monotributo, justamente, además primero, justamente el monotributo se llama régimen simplificado. Lo que le pasó al monotributista es que cada vez fue más complejo pertenecer a ese régimen tributario, a Claro. punto tal que en el año 1998, cuando surge el régimen, el tope del monotributo eran 144.000 pesos, que eran 144.000 dólares. Claro. Hoy, vas con estas nuevas escalas, estaríamos en 35.500 dólares. Quiere decir que si vos suponete que, vamos a hacer estos dos cálculos al A aire. ver, dale. Si en 1998, 144.000 pesos eran 144.000 dólares, si vos lo ajustás por inflación americana, el nuevo Sí, tope debería ser 255.000 dólares y está siendo de 35.500 dólares. Eso si claro. lo ajustás en dólares. Si lo ajustás en pesos, o sea, si de 1998 hasta ahora yo ajusto por ese tope de 144.000 pesos por inflación, el nuevo tope debería de ser de 125.325 pesos. Quiere Claro. decir que tenemos un tope que se está mandando al Congreso de 35 millones y medio y el tope ajustado por inflación en pesos debería ser de 125.000 pesos, 125 millones de pesos. Claro. Estamos muy, pero muy retrasados y bueno, de alguna manera está la gran indignación de monotributistas que en muchos casos con estos ajustes de topes y escalas nuevamente corren el riesgo de pasarse a responsable inscripto. ¿Qué es Claro. responsable inscripto? Sea el régimen de autónomos. Ahí pagan 21% de IVA, facturan con 21% de IVA, pagan 35% de ganancia, pagan ingresos brutos, pagan impuestos municipales y provinciales y quedan fuera de juego un montón porque efectivamente ante un momento de contracción de la economía y ese semejante aumento impositivo no pueden sobrellevar el nivel de actividad, ¿no? Claro, ¿cómo van a sostenerse, digamos, estas empresas que todavía son monotributistas? Van a tener que pasar y cambiar a responsable inscripto, ¿no? Y obviamente, Exacto. digamos, con todo recién los montos que mencionabas, los porcentajes son muy altos por cambiar de categoría. ¿Qué es lo que le pasa? Por ejemplo, un comerciante muchas veces es monotributista. Por facturación, porque él por inflación tiene que facturar más, recién quizás ponele un comerciante que abrió su comercio, un prestador de servicio, empezó con su emprendimiento en el mes de diciembre. Por facturación en pesos, tiene que facturar más, un 70% más, y las escalas van a aumentar una menor proporción que la anterior versión. Eso que va a llegar a que en muchos casos tengan que pasar al régimen de responsabilidad inscrito en un momento donde las ventas en volumen le caen, pero le aumentan en pesos su facturación. Claro, ¿Qué pasa? Lo que sí diría esta ley es que se va a ajustar trimestralmente por el IPC. O sea, trimestralmente las escalas se ajustarían. Pero claro,
El próximo ajuste, esto arrancando en el mes de abril, recién sería en junio. Quiere decir que el primer semestre del año casi correría sin ajuste de este Claro, nuevo tope que tendrían para los monotributistas. Soy optimista todavía, soy optimista. Esta información que le estamos brindando al televidente es un borrador. claro. Es como una ¿Hacia dónde? idea de lo que se quiere hacer, pero hay que pasar por muchas, digamos, la Tiene que tienen que pasar aprobar, digamos, por el debate. directamente. Claro, Exactamente. exactamente. Déjame decir, ¿y por qué tenés optimismo, Damián? Bueno, porque me parece muy bajo esto. Y me parece que en algún momento de la negociación se puso un tope tan bajo para llevado al Congreso de la Nación se negocie un término medio. Ya no será 38 millones, 68 millones de pesos, pero quizás queden 45. Claro. Siempre se dice que quizás no sea lo mejor, pero bueno, frente a este estadio, quizás un 20% o 30% superior a lo que estamos viendo hoy termine siendo vistos al momento de donde hay una fuerte indignación por parte de los monotributistas Claro. como una mejora respecto a esta versión preliminar. Veremos si esto sucede. Si queda Sí. esto es un desastre, si queda lo otro será visto como algo mejor de esto que era un desastre, ¿no? Y hay que ver, porque también se está rechazando muchas cosas en el Congreso. Tengamos en cuenta el jueves pasado que se rechazó el DNU en senadores, entonces también hay que tener banca. Por eso que ahí es un proceso bastante largo y yo consideraría que no hay que preocuparse, ¿no? Porque habría que ver, como todas las leyes que se quieran sacar o que el gobierno quiera sacar, llevan tiempo y necesitan de una banca detrás. Este es un segmento muy popular para un político. ¿Por qué? Porque Claro, son más de 4,5 millones de personas. Es decir, que se le complica la vida a muchos emprendedores que claro. detrás de esos 4,5 millones de personas, hay familias. Entonces tenés que multiplicar la complicación quizás por 8 o 10 millones de personas que están detrás de un monotributista. En definitiva, también los tiempos políticos responden a situaciones de necesidades y todos quieren ganar voluntades. Yo creo que en este momento, tanto oficialismo como oposición, aprobando esta nueva tabla, la pierden absolutamente. Sobre Claro. todo, incluso la oposición, estando del otro lado y no solicitando, gestionando que efectivamente estas tablas no se aprueben. Y del oficialismo, recordemos que en el caso de Libertad Avanza, el 68% de los cuentapropistas lo votó a Libertad Avanza. Es el segmento electoral más fuerte que votó a Libertad Avanza, por lo cual también sería un espaldarazo Claro. este tipo de tablas del monotributo, ¿no? Sí, va a haber que negociar porque es la única forma de que se puedan modificar algunas cosas, ¿no? Porque van a los extremos también, eso es algo que se está viendo en bastantes sectores. Totalmente. También tenemos que hablar de que si te pasás a responsable inscrito al autónomo, también hay una idea de ajuste del tope del mínimo no imponible que quedaría por debajo del trabajador en relación de dependencia. Un trabajador en relación de dependencia que va a quedar en 1.150.000 pesos soltero y que va a estar en el orden del 1,5 millones para casado con 2 hijos. En el caso del autónomo estaría incluso inferior. Sería un Claro, tope del mínimo no imponible de 865.000 pesos. Que cuando vos lo ves en el tiempo, casi proyectándolo, será la nueva canasta de pobreza de Argentina. O sea, un autónomo pagaría impuesto a las ganancias teniendo un ingreso de una canasta de pobreza de una familia tipo, ¿no? claro, eso te iba a preguntar. ¿Esto también afecta, digamos, también a los empleados? Bueno, en el caso de los empleados, sin ninguna duda, porque sería una Claro, reversión de ganancia. Hoy hasta 2.300.000 pesos no pagás ganancia y esto sería un retroceso para el caso de los empleados. Para el caso de los autónomos, ni que hablar. Y para el caso de un monotributista que se pasa a autónomos, es la muerte. Porque imagínate que hoy un monotributista con un monoimpuesto, lo máximo que termina pagando por las escalas que yo te estoy diciendo, un comercializador de bienes son 246.000 pesos. Y en el caso de un autónomo, ya facturando 1 millón de pesos, estaría pagando el 35% de ganancia, o sea, pagaría claro. fuertemente mucho más por 1 millón de pesos de facturación respecto de un monotributista, por lo cual hay una iniquidad tributaria muy grande. Y otro tema más es A que ver. cuando un monotributista se pasa al régimen de autónomo, tiene una condena tributaria de 3 años. Por más que facture menos, no puede volver del régimen de autónomo a monotributista, incluso si su ingreso es menor. No, Claro. tiene que pagar esa cantidad de impuestos y en ese tenor durante 3 años. Es una real condena tributaria. Wow, bastante complicado para este sector. Gracias, Damián, por este aporte. Un placer, abrazo grande.